Bueno, vamos a empezar con el sistema axonométrico. Hemos repasado ya o hemos visto este recurso nuevo que os he enseñado del Centro de Recursos Educativos de Andalucía, y donde hemos estudiado, ¿verdad? Porque os habéis estudiado un poquitín lo que es el sistema axonométrico. Os dije que os teníais que mirar el tema 1 y el tema 2. Y la intención era que repasáramos aquellas cosas que nos han olvidado ya de primero de bachillerato. Y vamos a profundizar un poco más ahora sobre el sistema, con el primer apartado. El primer apartado que tiene que ver con las escalas axonométricas. Y para eso os he preparado un dibujo, hemos hecho un dibujo parecido al que ya habéis visto, con otra forma de identificar los elementos que intervienen, pero muy similar al que le tendríamos aquí, el que habéis visto en la página de Recursos Educativos de Andalucía. Bien, por puntualizar un poco, acordaros que el sistema axonométrico se podía clasificar en isométrico, dimétrico y trimétrico. En definitiva no es ni más ni menos que nosotros tenemos un triedro trirrectángulo, que lo voy a pintar aquí. Pues el triedro trirrectángulo es una figura formada por tres planos que son perpendiculares entre sí. Tres planos que son perpendiculares entre sí. Este triedro, si se lo coloca en esta posición, vamos a dibujar así, lo colocamos en esta posición, así, y este sería el vértice o origen de coordenadas. Triedro trirrectángulos, tres planos que son perpendiculares entre sí, que forman 90 grados. Bien, pues si nosotros colocamos el triedro en donde tenemos identificado la intersección de dos planos, a la intersección de dos planos la identificamos como eje de axonométrico, y este eje, por ejemplo, va a ser el eje X, el eje Y y el eje Z, que están pintados en azul. Estos son los ejes en el espacio. Y está apoyado, le hemos llamado V al punto de apoyo, al vértice. Está apoyado sobre un plano que lo hemos colocado en posición horizontal, que le podemos llamar plano del cuadro o plano del dibujo, es decir, donde vamos a representar nuestras proyecciones. Lo que vamos a dibujar siempre va a ser en el plano del dibujo. Y para explicar un poco hemos representado otro plano pi. Es un plano pi que es paralelo al plano del dibujo. También le podemos llamar plano de referencia. Y este plano pi, hay un momento en que corta a los ejes cortan al plano pi en el punto A, en el punto B y en el punto C, y aquí se forma un triángulo. A este triángulo se le llama triángulo de trazas, que es la intersección del plano pi con los planos del triedro trirrectángulo, con los planos del triedro. ¿Y qué condición se cumple siempre? Bueno, pues se cumple siempre porque podemos aplicar el teorema de las tres perpendiculares. Ejemplo, este lado del triángulo de trazas, este lado que le llamamos pi sub 2, es perpendicular al eje que tenemos enfrente, que tenemos aquí, al eje en el espacio, pero también es perpendicular a su proyección, a esta o a esta, es perpendicular, perdón, a esta proyección, perpendicular al eje y a la proyección, al eje en el espacio y en la proyección. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos en el sistema axonométrico? Pues lo que hacemos es utilizar unos rayos proyectantes que son todos paralelos, por eso es una proyección cilíndrica, y además que son ortogonales con respecto al plano del dibujo. Forman 90 grados con el plano del dibujo. Estos rayos proyectantes pasan por los elementos que tenemos en el espacio y se produce una proyección, que la hemos representado en rojo. Por ejemplo, si aquí tenemos un punto A que se encuentra en el eje X en el espacio, al trazar el rayo proyectante obtenemos su proyección A. Y así lo mismo podemos hacer con el punto B. Este sería el punto B, proyección del punto B. Y con el punto C, este punto sería la proyección del punto C. Proyección.
A los puntos en el espacio los he puesto entre paréntesis. Bueno, es una nomenclatura como otra cualquiera, se puede utilizar de distinta forma. Más cosas. ¿Qué pasa con el vértice? Pues al estar en el plano de dibujo, la propia proyección. Total, que del triedro rectángulo nosotros lo que vamos a ver proyectado sobre el papel son las líneas que yo tengo pintadas en rojo, que son los ejes del sistema. Lo que está pintado en rojo, que son los ejes del sistema. Este es el eje X, este es el eje Y, y este es el eje Z. Lo vamos a poner aquí, aunque se confunde un poco. Bueno, el eje Z. Habíamos dicho que se podían dividir el sistema sonométrico en isométrico, dimétrico y trimétrico. ¿Y cuándo vamos a hablar de sistema sonométrico isométrico? Pues vamos a hablar de sonométrico isométrico cuando los tres ejes en el espacio forman el mismo ángulo con el plano del cuadro, cuando tienen el mismo ángulo con el plano del cuadro. Los ejes X y Z del triedro forman el mismo ángulo con el plano del dibujo o el plano del cuadro. Por ejemplo, podemos llamar alfa al ángulo que forma el eje X con el plano del cuadro, alfa. Podemos llamar beta, lo vamos a pintar aquí, al ángulo que forma el eje Y con el plano del cuadro, el plano del dibujo. Y este es más difícil, el Z que está aquí detrás es más complicado de representar, pero es este arco. Este va a ser alfa, beta, gamma. Bien, pues si los tres ángulos son iguales, pues entonces le vamos a llamar sistema sonométrico isométrico. Este es el que hemos estado utilizando durante todo el año pasado. Pero ahora tenemos que dar un pasito más, porque puede ocurrir que este triedro rectángulo lo inclinamos un poco y puede ocurrir que uno de los ángulos, ¿verdad?, sea mayor o menor, o que los tres sean distintos, o dos son iguales y uno distinto. Si dos ángulos son iguales, entonces se le llama dimétrico. Y si los tres ángulos son distintos, entonces se le llama trimétrico. ¿Y qué es lo que nos está pasando con este sistema de representación? Pues que se están produciendo unas reducción en las dimensiones de los objetos. Por ejemplo, si yo tengo en el eje real X un segmento que mide la unidad, al proyectar sobre el plano del dibujo, ese segmento lo vamos a tener aquí, y este segmento va a ser menor que la medida real. Aquí tenemos un pequeño dibujo. Mirad, vamos a suponer, a ver cómo lo representamos. Sí, vamos a suponer que aquí tengo un plano, que es un plano así, vertical, perpendicular al plano horizontal, al plano del cuadro, al plano del dibujo. Esta superficie que he rayado. Esta superficie que he rayado es este dibujo, mirándolo de frente. Esta línea es el plano pi, plano de referencia, paralelo a el plano del dibujo. Aquí tenemos el punto A, que es este. Aquí tenemos V, el vértice, que lo tenemos aquí. La proyección sobre el plano del dibujo A entre paréntesis su proyección A. Y el ángulo alfa que lo hemos situado es este. Da igual que hagamos el estudio sobre el plano del dibujo que sobre uno paralelo a él, que es el plano pi, el plano de referencia. De forma que este eje Y, que es la proyección sobre el plano del dibujo, el plano del cuadro, también lo podríamos dibujar su proyección sobre el plano pi. El eje Y también podría ser este, ¿vale? Normalmente vamos a utilizar este, pero bueno, sobre este plano también podemos hacer la proyección. Iría en distintos sentidos. Este es el eje Z proyectado sobre el plano pi, y este es el eje X. Bueno, eje X, vale. Pero bueno, vamos a estudiar sobre la figura que está en rojo, que es sobre el plano, la proyección sobre el plano del dibujo. Observamos el ángulo alfa. El ángulo alfa es el ángulo que forma el eje X. Vamos a poner aquí la letra X, eje X, sobre el plano horizontal, sobre el plano del dibujo. Vale. Bien.
Pues observamos, este es el ángulo y entonces aquí podemos establecer una relación trigonométrica dentro de este triángulo rectángulo. Podemos aplicar la fórmula, ¿no? La fórmula que ya conocéis, que un cateto es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo adyacente. Un cateto, el segmento VA, es igual a la hipotenusa VA entre paréntesis por el coseno de alfa. He puesto aquí también el ángulo alfa porque son iguales, ¿verdad? Vale. Si nosotros despejamos aquí el coseno de alfa, nos sale que coseno de alfa es igual al segmento VA partido el segmento VA entre paréntesis partido de la hipotenusa. Esto lo podemos expresar de esta otra forma. La escala isométrica del eje X o la reducción del eje X, el coeficiente de reducción del eje X, es igual a este segmento que es menor dividido este segmento que es mayor. Este es el cateto y esta es la hipotenusa. Este es el cateto y esta es la hipotenusa. Este valor, cuando los tres ángulos son iguales, es de 0,816. Es el valor que hemos estado utilizando en primero cuando decía resolver los ejercicios aplicando coeficientes de reducción. ¿Vale? Aplicando coeficientes de reducción. Vale, pues esto se nos va a producir también en los tres ejes iguales. Cuando hablamos de que el sistema es asonométrico e isométrico, estamos diciendo que los tres ejes forman el mismo ángulo y por lo tanto que el coeficiente de reducción del eje X es igual al del eje Y y es igual al del eje Z. Y que esos tres valores, esos coeficientes de 0,816. Más cosas. Si estamos utilizando el sistema asonométrico isométrico, al hacer la proyección, al obtener los ejes proyectados sobre el plano del dibujo, los ejes X, Y y Z se nos quedan así. De forma que el ángulo que forman sus proyecciones, cuando estamos hablando del sistema isométrico, el ángulo es el mismo. Es como si dividiéramos 360 grados en tres partes iguales. Pero si estamos utilizando el sistema dimétrico, pues por ejemplo puede ser así. Dimétrico. Este ángulo es igual que este y este es mayor que los otros dos. Dimétrico. Y por ejemplo podemos utilizar uno último que puede ser por ejemplo así. ¿Sí? Vamos a mirar. Bueno. Trimétrico, los tres ángulos son distintos. No debéis de confundir estos ángulos que forman las proyecciones de los ejes con estos ángulos alfa, beta y gamma, que son el ángulo que forma cada uno de los ejes con el plano del cuadro o plano del dibujo. Bien, ¿y cómo aplicamos esto de las escalas asonométricas? Pues se puede hacer de varias formas. Si estamos hablando del sistema asonométrico-isométrico, lo habéis visto en el repaso de primero, si estamos aplicando ese sistema, pues hay una forma muy sencillita de hacerlo. Consiste en, sobre una línea horizontal, marcamos un extremo, dibujamos un ángulo de 30 grados y dibujamos un ángulo de 45. Vamos a representar este ángulo es de 30 grados y este ángulo es de 45. Vale, pues mirar, es muy sencillo. Sobre esta línea a 45 grados es donde vamos a poner las unidades reales. Por ejemplo, imaginar que en el sistema isométrico queréis medir sobre el eje X una medida de 5 unidades. La vamos a marcar aquí desde el vértice, aquí mide 5 centímetros, por ejemplo, 5 centímetros. Si trazamos una vertical perpendicular a la línea horizontal, vamos a obtener aquí una intersección y este es el valor, este es un procedimiento gráfico para multiplicar 5 por 0,816. Es decir, aquí tenemos la escala asonométrica de una medida real. Bien, vamos allá.
¿Cómo podemos hacer un ejercicio, por ejemplo, en donde los tres ángulos, alfa, beta y gamma, son distintos? ¿Cómo podemos resolverlo? Bueno, vamos a ver si tengo aquí espacio suficiente. A ver, venga, aquí lo vamos a pintar. Vamos a hacer un dibujo. Voy a intentar que los tres ángulos sean distintos. Vamos a intentar que los tres ángulos sean distintos. Así. Procedimiento para resolver esto. Vosotros lo hacéis a regla, ¿eh? Todo esto que yo estoy haciendo lo hacemos a regla. Bueno, vamos a suponer que los tres ángulos son distintos. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Hay varias formas de hacerlo. Lo voy a hacer de dos formas distintas. Vamos a hacerlo aquí también de otra forma distinta. Así, lo vamos a dejar indicado para no pasarme de un sitio a otro. Estamos diciendo que son los ángulos los tres distintos, o dos iguales y uno distinto. Depende del problema que nos puedan plantear. No es de este tipo, no. Son sistema sonométrico trimétrico. Vale, lo primero que vamos a hacer es dibujar el triángulo de trazas. Triángulo de trazas, este es el eje Y, este es el eje X y este es el eje Z. Aquí. Vamos a dibujar el triángulo de trazas. El triángulo de trazas depende de la altura que coloquemos el plano pi. Si está más arriba el triángulo será más grande y si está más abajo será más pequeño. Ahora bien, siempre vamos a cumplir esta condición, es decir, que los lados del triángulo de trazas son perpendiculares al eje que tenemos enfrente. Es decir, vamos a ver si me sale bien. A ver. Sí, por aquí lo vamos a hacer. Mirad, voy a situar el primer lado del triángulo aquí, de forma que es perpendicular al eje Z. A este punto le voy a llamar B. A este punto le voy a llamar A. Y ahora, aunque no tenemos regla, por B vamos a dibujar el siguiente lado del triángulo, de forma que pasa por B y es perpendicular al eje X. Este va a ser pi sub 3. Intento mantener la misma nomenclatura que hemos estado utilizando en primero de bachillerato, aunque sea distinta a la que habéis estado viendo estos dos últimos días en los apuntes de la web. Vale. Y este es el lado pi sub 2 que es perpendicular al eje Y. Bueno, pues mirad, aquí tenemos nuestro triángulo de trazas. Tenéis que observar que no es un triángulo equilátero. Los tres lados miden distinto porque los tres ángulos son distintos. Cuando tenemos el sistema isométrico, sí, aquí sí. En este sistema, el triángulo de trazas es un triángulo equilátero. Bien, pues se puede hacer, para dibujar las escalas sonométricas se puede hacer de varias formas. Esta es la primera. Hemos dibujado un triángulo de trazas con la medida que hemos querido. Ahí, vale. Bien, pues mirar, he utilizado esto, anoche que lo estuve haciendo, estuve con el tema este y ¿sabéis lo que pasó? Pues que se me cortó el vídeo a la mitad, 2 veces, más de 15 minutos de grabación y no pude acabar el vídeo. Por cierto, vamos a comprobar si está funcionando. Vale, mirad, he colocado este trocito de metacrilato, creo que es, sí, correcto. Lo he colocado aquí y he pintado con un rotulador pues el eje Y. El eje Y en el espacio iría así. Y esto que dibujaba puntitos, ya es el plano X o Z. Este es el punto O. Es la intersección con el plano X o Z. ¿Vale? Este ángulo de aquí es de 90 grados. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es cortar la figura por un plano que sea así, perpendicular al plano del papel, y vamos a girar y lo vamos a colocar así. Vamos a girar y lo vamos a colocar así. O así, da igual. Bueno, no es que da igual. Ahora vemos el giro que voy a hacer. Mirad.
Voy a hacer este giro. Imaginemos que el plano el plano de referencia lo tenemos ahí y vamos a hacer esto. Vamos a girar 90 grados. Podemos girar en este sentido o podemos girar hacia arriba y colocarlo así. Esto es lo que voy a hacer, ¿vale? Pero en lugar de colocarlo en el mismo sitio, elegir como channel el eje de giro. Esta situación la vamos a desplazar un poco para no enturbiar la representación de las escalas, para no interferir en el dibujo este. Entonces lo que voy a hacer va a ser hacer el abatimiento, pero lo vamos a desplazar en esta posición. ¿Y cómo se hace eso? Pues mirar. Voy a hacer una paralela al eje Y, por ejemplo, por aquí. Paralela al eje Y por aquí. Esta línea es paralela al eje Y. Esta es la chanela o eje de giro. Bien, el punto A va a estar aquí. El punto B va a estar aquí. Dirección de giro, de abatimiento, dirección de abatimiento, dirección de abatimiento, como perpendicular a la chanela o eje de giro. ¿Y ahora qué vamos a dibujar? Vamos a dibujar el punto O. ¿Dónde se encuentra el punto O abatido? Pues seguimos la dirección de abatimiento. Tiene que encontrarse por aquí. Vamos a poner aquí la flechita. Por aquí tiene que estar el punto O. ¿Y cuál es el ángulo que se forma entre el eje Y y el plano que tenemos enfrente? El plano X o Z, que lo tendríamos aquí. El ángulo que se forma es de 90 grados. Así que si yo abato esta figura y hago así, el ángulo que se ve aquí es de 90 grados. Este ángulo es de 90 grados. Bueno, pues lo que vamos a hacer es el arco capaz de 90 grados con respecto a estos dos puntos. Este es el punto A abatido, este es el punto... Bueno, perdón, este no es el punto A abatido. El punto A abatido... vamos a cambiar un poco. Este sí que es el punto A, pero... Este sí es el punto A, pero a este le voy a llamar punto D. Punto D es este punto el que estamos abatiendo. Es ese punto el que estamos abatiendo. Recordad que estamos cortando por aquí. Y entonces pasa por D, por O y por B. D, O, B. Vale. D abatido, B abatido y nos falta O abatido. Y A abatido hemos visto que formaba 90 grados. Entonces tengo que hacer el arco capa de 90 grados entre el punto B y el punto D. Cogemos, hacemos la mediatriz, averiguamos el punto medio y hacemos el arco capa de 90 grados. Arco capaz de 90 grados, de forma que la intersección de este arco capaz con la dirección de abatimiento que hemos pintado antes nos dice dónde está el punto O abatido. Y ahora ya sí podemos representar el eje Y abatido. Este es el eje Y abatido. Eje Y abatido. Y esta línea que nos queda aquí así es la intersección de el plano que hemos utilizado, el plano vertical, la intersección de este plano con el plano XOY, con el plano XOY. Este ángulo de aquí es de 90 grados, aunque me ha quedado un poco abierto, ese ángulo de 90 grados. Bien, estamos tratando de dibujar las escalas axonométricas en este sistema que hemos dicho que es trimétrico. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer es con la regla, lo que vamos a hacer es a partir del origen y sobre el eje Y vamos a medir una unidad, por ejemplo 1 centímetro. Esta va a ser la unidad número 1. A continuación viene la unidad número 2. Después viene la número 3. Después viene la número 4. No tiene por qué coincidir con ese punto B sub 0. Después viene la número 5. Vamos marcando. Estas son medidas reales, en verdadera magnitud, porque lo tenemos abatido. Es una unidad. Una unidad de medida. Puede ser 1 centímetro o cualquier otra unidad que utilicemos. Y ahora ya realizamos el desabatimiento perpendicular a la charnela y obtenemos unos puntitos aquí que los voy a marcar un poquitín más fuerte, que sería la escala axonométrica del eje Y. Podemos identificar más puntos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero medir sobre el eje Y 5 centímetros, a escala axonométrica sería desde el 0
2, 3, 4 y 5. Desde el 0 a la unidad número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto sería 5 a la escala sonométrica del eje. Pero claro, esto lo tienes que hacer con los demás ejes también. También hay que hacerlo con el eje X, que el segmento proyección de la unidad va a ser más pequeñito o más grande, y aquí también va a ser otro valor. No es tan fácil como en este sistema, en donde estos valores, como los ejes tienen el mismo coeficiente de reducción, pues son iguales, pero en el sistema trimétrico ya no. Bien, pues esta es una forma de hacerlo, ¿veis? Pero me parece que es un poquitín más complicada que esta que vamos a explicar ahora, pero mucho más complicada. Porque el abatimiento lo podemos hacer de otra forma. Esto de los abatimientos en asonométrico lo vamos a estudiar también con un poquitín más de profundidad. Volvemos a hacer lo mismo de antes. Estoy dibujando el triángulo de trazas, teniendo o sabiendo cómo son los ejes, qué ángulo forman los ejes. Eje X, eje Y y eje Z. Y he colocado el primer lado en esta posición. Lo podía haber puesto más cerquita o más lejos. Lo he tenido que colocar aquí porque se me podía salir del papel. Si lo pongo más abierto, se me sale del papel. Bien, ¿y cómo va? Es este lado perpendicular al eje que tenemos enfrente. Bueno, pues tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Lo mismo que hemos hecho aquí. A ver. Y ahora aquí perpendicular. Más o menos, a ver, por aquí así. Así. No es un triángulo equilátero. Y tampoco es isósceles. Si fuera dimétrico el sistema, sí sería isósceles. Vale, este es el lado pi sub 2 y este es el lado pi sub 3. Esta sería la representación de un plano, y la representación del plano pi, que es un plano paralelo al plano horizontal, al plano del dibujo. Lo vimos el año pasado también, cómo se representaban los planos en isométrico. Bueno, pues aquí es lo mismo, ¿eh?